Muy buenas noches, comunidad. Como ya pueden ver por el título de este episodio, esta noche vamos a dedicar este espacio a las madres de la comunidad, a las que lo son, a las madres de nuestros escuchas y a todas las que sin serlo, de sangre, han tomado ese rol. Vamos a entrar pues en historias inexplicables, algunas que nos harán sentir bien, al saber que quienes ya no están en vida siguen presentes, otras, como las que compartieron recientemente en nuestro grupo de Facebook, quizás de las historias más tristes que hemos contado en 11 años haciendo relatos de la noche. Pero también hay un lado oscuro, macabro. No todas las madres son buenas, y esa conexión, esa que nos hace siempre estar unidos a ellas, aún después de la muerte, no siempre es la mejor de las noticias. Vamos a dejar que en cada historia vayan descubriendo ustedes mismos de qué tipo de encuentro se trata. Mientras tanto, te invitamos a apagar la luz y dejarte llevar, porque ya estás entrando en Relatos de la Noche. Mi mamá fue asesinada cuando yo tenía 10 años, cuando apenas era una niña. Las personas que lo hicieron dejaron su cuerpo muy lejos de donde nosotros vivíamos, allá cerca de un río. Si la encontramos fue porque mi abuela, en su desesperación, luego de buscar y buscar sin una sola pista, fue con una señora que leía las cartas. Esta señora le dio todos los detalles para que la encontrara. Le describió perfectamente aquel lugar lejos de nosotros, lejos de todo. Hasta allá fueron a buscarla mis familiares y, sí, allá la encontraron. Después de 10 días buscando, finalmente encontramos el cuerpo de mi mamá. Años después me casé con un sujeto que no era de aquí, de mi ciudad. Él venía de fuera y se quedó a vivir conmigo. Entró a trabajar a una mina, y para llegar a ella tenía que pasar justo al lado del lugar donde habían encontrado a mi madre. Eso yo jamás se lo conté. Era un recuerdo muy nuestro, de mi familia, que no nos gustaba desempolvar. No esos detalles. Yo solamente le había contado que ella murió cuando yo era pequeña. Hasta que un día, él me contó algo, con mucha pena y con mucho miedo también. Me dijo que una de las veces que tuvo que salir de la mina ya muy noche, se le había aparecido una mujer que estaba pidiendo aventón al lado del camino, pidiendo que alguien la llevara al pueblo, de vuelta con sus hijas. No se atrevió a detenerse y eso le apenaba mucho. Entonces le pedí que me la describiera. Conforme lo iba haciendo, el alma se me iba cayendo al suelo. Describió con exactitud a mi madre, con las mismas ropas que llevaba aquel último día. Jamás me he atrevido a acercarme, a averiguar si es cierto o no eso de que varias personas la han visto. Es un martirio para mí saber que mi madre pena por volver a vernos, por regresar a proteger a sus 3 pequeñitas. Mi historia comienza en una carretera entre Medellín y Caldas, en Colombia, apenas saliendo de esta última. Ahí vivía mi mamá. Yo vivía solo con mi padre en Medellín, pero íbamos a visitarla 2 veces al mes. Antes pasaba ya todos los fines de semana, pero por la enfermedad de mi madre me hizo dejar de hacerlo. Recuerdo una vez que fuimos a verla. El carrito de mi papá se calentó apenas al tomar la carretera, cerca de una curva. Mientras intentaba enfriarlo y revisaba el radiador, yo salí para entretenerme jugando entre los árboles. Me dijo que no me alejara, y así lo hice. Pero fue ahí que noté entre los árboles, a lo lejos, a una señora viéndome. Estaba vestida de negro. Tenía cubierta su cabeza con un velo. Solo tenía descubierta su cara y me sonreía. Me sonreía muy tiernamente. Su posición era extraña. Estaba parada nada más, con sus manos en el pecho. Mi papá me habló cuando finalmente el carro se había enfriado lo suficiente para seguir el camino, y yo me olvidé por completo de aquella señora, hasta que la vi, 2 noches después, parada en la calle, frente a mi ventana, en mi casa en Medellín, con esa misma sonrisa tierna. Luego la vi la noche siguiente, y la siguiente,
hasta que casi una semana después, una noche me despertó un grito de mi padre. Después de unos minutos entró a mi cuarto y me pidió que lo acompañara. Me dijo que había pasado algo y nos teníamos que ir. Fuimos entonces a dormir a casa de unos amigos suyos que no vivían lejos de ahí. Con el tiempo supe que esa noche él se levantó al baño y en el pasillo, frente a la puerta de mi habitación, vio a aquella mujer de negro, con las manos en el pecho, con una sonrisa tierna que, a esas horas, en esa visión, resultaba simplemente macabra. Cuando crecí supe bien qué fue lo que había ocurrido, al menos las teorías que se hicieron mi padre y mi abuela, quienes me rezaron todas las noches hasta que aquella mujer se alejó. Dicen que era un fantasma que se aparece en aquella curva, que perdió a sus hijos en un accidente y que regresó cada noche al mismo lugar hasta el día de su muerte, y que incluso después de morir, siguió yendo todas las noches. Eso es lo que se cuenta de aquella mujer, por la zona, y por alguna razón, aquella tarde decidió irse conmigo, con nosotros. Mi abuela siempre me dijo que no me dejara llevar por aquella sonrisa de ternura, porque lo que aquella mujer deseaba era llevarme con ella. Lo que se dice también por el lugar es que, hasta el día de hoy, sigue apareciendo en esas primeras curvas al salir de Caldas, a la carretera, que aún hoy puedes verla si pones atención, entre los árboles. Espero que estén disfrutando de este episodio, comunidad, que estas primeras historias hayan sido de su agrado, y a continuación quiero narrarles una que me compartió Sofía Ángeles, que, como ya explicará, quizás no habla de un fenómeno paranormal, sino de un sueño recurrente terrible que la atormentaba durante su infancia, pero que hoy cobra otro significado. Le agradezco la confianza y ustedes sigan escuchando. ¿Qué tal si lo que nos da miedo no es el otro y no es algo externo, sino que está en nosotros mismos? El terror tal vez es el sentimiento que nos provoca saber que solo estaremos por algún tiempo en este mundo. Envío esta historia que no se basa en una experiencia paranormal como tal, sino en un horrible sueño recurrente durante mi infancia, que actualmente interpreto como un mensaje de otro plano, porque tuvo un extraño impacto en mi vida. Cuando era niña, alrededor de los 7 o tal vez los 8 años de edad, solía tener muchas pesadillas o terrores nocturnos, como se les conoce en otros países. La cuestión es que en ese tiempo vivía en el departamento que fue el primer hogar de mi familia, y del que aún conservo recuerdos hermosos, aunque este no sea precisamente uno de ellos. Dicen que los sueños, y sobre todo las pesadillas, son la manifestación de sentimientos como la angustia, la ansiedad, el miedo. Y quizás sea por esto último que yo recuerde con todo detalle la siguiente pesadilla. Eran los años 90, y yo me encontraba en el pasillo del departamento conviviendo con mis primos. En aquella época era usual que se hicieran reuniones con la familia, y que mientras los adultos jugaran a las cartas en el comedor del departamento, las niñas y niños tomáramos el pasillo, y algunos de los cuartos como nuestro espacio de juegos. En esa época yo jugaba día y noche con unas pequeñas figuras de plástico que parecían bebés con pañales de colores. No sé si alguien más los recuerda, pero este set de 6 muñequitos incluía un pequeño espejo ovalado en el que yo solía verme día y noche, porque al parecer era algo vanidosa, bastante. Ahora, recuerdo que yo estaba en ese pasillo sentada en el piso, acomodando o vistiendo mis muñequitos, cuando de pronto me levanté y vi mi reflejo en ese espejito recargado en un mueble. Y hasta aquí parecería ser un recuerdo cotidiano, pero de pronto, en el reflejo, mi rostro de niña con rizos color negro, pálida y ojerosa como siempre fui, empezó a tensarse, quedarse inmóvil, y luego lanzó una mirada sumamente severa, siniestra, que evidentemente no reconocí. Yo seguía moviéndome, pero mi reflejo ya no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, observándome desde el espejo. Mi corazón empezó a latir bruscamente, y todavía muy impactada por lo que creía ver, corrí en el sueño a buscar a mi mamá, quien se encontraba sentada con su mano de cartas, lista para la siguiente jugada.
Yo sabía que era ella, pero su cuerpo y su rostro eran muy difusos. Incluso la sentía distante, como si ya no estuviera ahí del todo. Mamá, mamá, mi reflejo. Está muy raro, se quedó quieto. Mamá. Lo habitual es que mi madre, la de la vida real, me hubiera reconfortado con sus palabras y me hubiera dado un abrazo. Sin embargo, mi mamá del sueño, sin voltear del todo, me pidió acercarme y me dijo bajito al oído, con una voz desprovista de emoción alguna: debes cuidar tu espalda. Si el reflejo te alcanza, lo perderás todo. Pero, ¿qué quiso decir mi subconsciente? Desperté gritando y desconsolada. Grité horrorizada hasta que mis papás fueron a buscarme a la habitación que compartía con mi hermanita. Me consolaron y me dijeron que solo era un sueño nada más. Pero, ¿cómo calmas a tu hija de 8 años cuando te dice algo de ese nivel de complejidad? Recuerdo haberles repetido el mensaje con las mismas palabras: debes cuidar tu espalda. Si el reflejo te alcanza, lo perderás todo. Quiero asumir que mis papás pensaron que tenían una hija sumamente sensible, nerviosa y con un manejo de las palabras que no era el más normal para su edad, pero hasta ahí. Muy probablemente no me tomaron en serio. No está de más decir que nunca volví a jugar con ese set de muñecos y espejo. Me pregunto dónde terminarían, pero en verdad no lo quiero saber. Me gustaría contarles que hasta ahí quedó, pero ese sueño llegó a presentarse en diversas ocasiones durante mi infancia, con muy ligeras variaciones, y tuve muchas más pesadillas en las que perdí a mis seres queridos, en las que veía brujas volando o acercándose a mí con sus pies despegados del piso, flotando. Sueños con puertas que no alcanzaba a cerrar y en las que algo maligno me perseguía del otro lado. Pero esas quizás no son parte de esta historia. Ya como una mujer adulta, al platicar con mis amigos, aún no podía entender el mensaje, y sobre todo, me intrigaba la relación entre ese terrible y extraño reflejo de mi otro yo y el mensaje de esa mujer que personificaba a mi madre, que sin ningún tipo de afecto me advertía de mi destino. Puede parecer absurdo, pero ese gesto quedó impreso en mi memoria. Los años pasaron y este sueño dejó de tener peso. Al menos puedo decirles que intenté olvidarlo. Tiempo después, como en una especie de confesión que me concedió mi mamá porque yo ya era una adulta y podíamos hablar de más cosas, me contó que ella soñaba con otros planos, e incluso en estos sueños llegaba a ver y conversar con personas que acababan de morir, o que lo harían poco después. No les voy a mentir, me asustó un poco y llegué a pensar que tal vez yo había heredado ese don, esa terrible sensibilidad. Y aunque no pude dormir tranquila desde los 8 hasta más o menos los 13 años, hoy en día ya no tengo pesadillas de ese tipo. Sin embargo, en el caso de que volviera a suceder, mi mamá ya no está aquí para consolarme. Hasta el día de hoy, en el que envío mi historia, el reflejo todavía no me alcanza, pero le prometo a ella, desde acá, que lucharé hasta el último día y que nada ni nadie me va a hacer olvidarla. Hola comunidad, me llamo Lourdes del Carmen y esto que voy a relatar nos pasó a toda mi familia, pero lo sufrió mi hermana menor, en ese entonces de unos 3 años. Ocurrió un Día de las Madres durante un festival de esos que se suelen realizar en muchas escuelas, llenos de bailables de los niños para sus mamás. Mi otra hermana y yo teníamos 8 y 9 años y participaríamos en nuestros respectivos bailables. Y como mi papá se dedicaba a la fotografía de eventos, acudiría también para trabajar. Cuando se metió a bañar, mi mamá le dijo que nosotras nos adelantaríamos porque llevábamos muchas cosas para nuestros números, que él se llevara a mi hermanita menor. Mi papá dijo que sí y continuó bañándose. El resto de la tarde ya en la escuela transcurrió normal, como cualquier festival del Día de las Madres, pero una vez que bailamos y vimos a mi papá a lo lejos tomando fotos, notamos que mi hermana no estaba por ningún lado.
Pensamos que se le había dejado algún familiar de los que también estaban ahí. Después nos reunimos con él por un momento para preguntarle por ella e ir a buscarla, pero él nos miró extrañado, buscando algo entre nosotros como si le hiciéramos una broma. Nos preguntó si no se había venido con nosotras. Nos dijo que cuando se estaba bañando, antes de terminar, escuchó de nuevo la voz de mi mamá, hablándole justo del otro lado de la puerta. Le dijo que no se preocupara, que ella se iba a llevar a la niña. Salimos corriendo de regreso hacia la casa en busca de mi hermana. La escuchamos llorar apenas al entrar a casa y la encontramos escondida en su cuarto. Nos dijo que había alguien con ella, una criatura del tamaño de un niño pequeño pero peludo, que brincaba de una cama a otra y que a señas le invitaba a irse con él. Dijo que en cuanto entramos a la casa, aquella criatura se esfumó saliendo por la ventana. A partir de entonces comenzaron a escucharse cosas muy extrañas en la casa, y los juguetes, por ejemplo, siempre amanecían en lugares distintos a donde los habíamos dejado. Pasados ya muchos años, el hijo de mi hermana, mi sobrino, empezó a ver cosas, precisamente a sus 3 años. Él decía que le daba miedo entrar en la noche a ese cuarto, donde dormía de niña su mamá, aunque él no lo sabía. Nos decía que de debajo de la cama salía un monstruo, como los de las películas que veía. Solo decía eso, que se asomaba y que a señas lo llamaba para que se fuera con él. Gracias por continuar aquí, comunidad. Aún nos quedan más historias en este episodio especial, pero como siempre te queremos invitar a no quedarte simplemente como un escucha más. Suscríbete a este espacio donde sea que nos estés escuchando y vuélvete parte de la comunidad Relatos de la Noche, la mejor comunidad de todo Internet. También recuerda que nos vas a encontrar en tu red social favorita como RDLN Oficial. Repito, RDLN Oficial, sin puntos, sin guión bajo, sin nada. Cualquier otra forma que te encuentres por ahí no somos nosotros, porque luego hasta cooperaciones andan pidiendo esas cuentas piratas. Continuamos con más historias, con varias experiencias muy cortitas, para terminar este episodio de Día de las Madres. Mi nombre es Erika Monterrosas y yo no tengo una historia, pero mi mamá sí. Comenzó cuando empezó a soñar con su madre, con mi abuela, cuando tenía poco de haber fallecido. Se le apareció en un sueño y le decía repetidamente: dile al gordo que no se olvide de su pastilla. Dile al gordo que no se olvide de su pastilla. Dile al gordo que no se olvide de su pastilla. El gordo era un tío que vivía con mi abuela y se cuidaban mutuamente. Mi tío estaba enfermo, y después de que mi mamá tuvo aquel sueño, le hablaron para avisarle que el gordo estaba en el hospital. Se había puesto mal porque, precisamente, había olvidado tomar sus medicamentos. Se había descontrolado. Y claro, esto podría parecer una gran casualidad nada más, pero tiempo después, mi mamá volvió a soñar con la abuela. Esta vez le decía que había ido por ella, que estuviera lista para irse. Mi mamá le respondía que no quería dejarnos solas. Lamentablemente, ese sueño también anunciaba una realidad próxima. Al poco tiempo, mi mamá enfermó de gravedad y falleció en unos cuantos días. Hola, soy Luce Dens. Mi mamá ya no está con nosotros desde el año 2011. Falleció de cáncer. Tiempo después hubo una noche en que, durante algo que sentí como una parálisis del sueño, algo entró en mi habitación. Algo apareció en ella. Vi a mi madre parada en la puerta, inmóvil, seria, muy seria. Me veía fijamente sin parpadear. En lugar de sentirme feliz, tuve miedo, muchísimo miedo. El terror más intenso que he experimentado en la vida. Algo me decía que lo que tenía frente a mí no solo no era mi mamá, sino que era algo malo, profundamente malo. Empecé a repetir en mi mente: no, tú no eres ella, tú no eres ella,
hasta que mis palabras lograron atravesar mi pensamiento y llegar a la realidad, y como si eso fuera lo que necesitaba, salí de aquel trance. El que este ente, si lo fue, se haya metido con lo que más amaba en el mundo, se haya metido con un recuerdo tan doloroso para mí, lo siento como una especie de burla, como si eso que se me presentó fuera realmente maligno. Hola comunidad, mi nombre es Michelle Martínez y soy de Honduras. Acá el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo, no importa la fecha en que éste caiga. Mi mamá murió en 2018, así que el segundo sábado del mayo siguiente, yo no podía dejar de pensar en ella. Sería el primer Día de las Madres sin ella a mi lado. Salí de la universidad y fui a buscar flores para tenerlas listas para el domingo. Iba por una calle solitaria cuando noté que un hombre venía del lado contrario. Al verme cruzó la calle y supe en ese momento que me iban a asaltar. Noté que aquel tipo sacaba algo de entre su ropa, una navaja. En ese momento, a punto de entrar en pánico, lo único que pude hacer fue pensar en mi mamá. Mamá, ayúdame. No me dejes sola, por favor. No me dejes sola. Les juro que no supe qué pasó, pero aquel tipo parecía mirarse atrás de mí. Su mirada se clavaba en algo lejano. Su rostro cambió de maldad a terror y volvió a cruzar la calle para salir corriendo. Si eso no hubiera sido una señal suficiente de lo cerca que estuvo mi mamá de mí aquel día. Al avanzar un poco más, ya no tuve dudas, pues un aroma empezó a acompañarme. El perfume que ella siempre usó. Mi niño le dijo a mi esposo que la otra mamá estaba haciendo ruidos muy feos en la habitación principal cuando la luz estaba apagada. Lo curioso es que se lo dijo cuando yo no estaba en casa. Mi esposo fue a revisar para ver a qué se refería, pero no encontró nada. Mi niño le seguía diciendo que la otra mamá se escondía siempre en los cuartos oscuros, donde estuviera la luz apagada, que se veía como yo, pero que era fea, y le daba mucho miedo cuando lo veía a los ojos. Le dijo que otras veces solo se veía como una sombra, como una silueta oscura que se movía muy rápido por toda la casa. Aún no sabemos a qué se refiere, pero ojalá, en serio, ojalá que deje de verla pronto. Un 10 de mayo estábamos mi mamá y yo en un centro comercial, en la parte de ropa interior. Recuerdo que mientras veíamos algunas prendas, me dio la impresión de ver a alguien a unos cuantos metros de nosotros. Fue muy claro, como si alguien estuviera ahí, y yo por reflejo levanté la vista, pero en realidad no había nadie. No teníamos a nadie cerca. Pensé que había sido mi imaginación, aunque claramente la había visto de reojo, y regresé la vista a la ropa, pero entonces mi mamá se me acercó. Me dijo algo. Oye, clarito vi que alguien estaba ahí enfrente, parada, viéndonos. Le dije que yo también había sentido a alguien ahí. Nos impresionó mucho cuando nos dimos cuenta de que habíamos visto lo mismo, porque juraría que esa persona llevaba un vestido negro con puntos rojos, un vestido como ese con el que habíamos enterrado a mi abuelita el año anterior. Que tengan muy buenas noches.